Paga el alquiler o lárgate. Esas palabras me dolieron más que el camión que me envió a esta cama de hospital. Mi padre estaba allí de pie, con la cara roja de ira mientras mis puntos aún estaban frescos. Los analgésicos apenas lograban calmar el latido constante en mis costillas. Cuando le dije que no, me dio una bofetada tan fuerte que caí al suelo, saboreando la sangre en mi boca y sintiendo cómo algo crujía en mi pecho. ¿Te crees demasiado buena para esta familia?, se burló, pero no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Soy Juana Gálvez, tengo 29 años, y esta es la historia de cómo mi propio padre intentó destruirme cuando estaba en mi peor momento, y cómo convertí su codicia en su mayor ruina. Antes de continuar, si estás escuchando esto, por favor dale al botón de me gusta y decidme en los comentarios desde dónde me veis y qué hora es allí. Vuestro apoyo significa mucho para mí. De verdad, el accidente ocurrió 3 días antes. Un conductor borracho se saltó un semáforo en rojo y embistió mi coche por el lado del conductor. Tuve suerte de estar viva, dijo el médico. 3 costillas rotas, una conmoción cerebral, 27 puntos en la frente y suficientes hematomas como para parecer que había aguantado 10 asaltos contra Ilia Topuria. El seguro del otro conductor estaba poniendo pegas para cubrir los gastos, alegando que yo tenía parte de culpa, lo cual era una completa tontería, ya que yo estaba parada en el semáforo cuando él me golpeó. Pero esto es lo que tenéis que entender sobre mi padre. Daniel Gálvez nunca me vio como su hija. Me veía como un cajero automático. Desde que mi madre murió cuando yo tenía 14 años, me he estado pagando la vida. Primero fueron cosas pequeñas, el dinero del almuerzo que sacaba de mis trabajos de niñera. A los 18, ya cubría mis propios gastos de la universidad pública y los libros mientras vivía en casa. A los 25, pagaba el 80% de las facturas del hogar mientras él se gastaba su dinero en su nueva mujer, Beatriz, y en cualquier esquema para hacerse rico rápido que captara su atención ese mes. La habitación del hospital olía a desinfectante y desesperación. La enfermera que lo vio golpearme de repente encontró algo muy importante que hacer en el otro extremo de la planta. Esa es la cosa con mi padre. Tenía esa forma de hacer que la gente mirara hacia otro lado. 1,90 de altura, construido como un jugador de rugby venido a menos, con manos que habían trabajado en la construcción durante 30 años, antes de que su conveniente lesión de espalda le consiguiera una pensión por incapacidad permanente absoluta. Curioso cómo esa espalda nunca le dolía cuando jugaba al pádel o al golf todos los martes. Beatriz estaba detrás de él, aferrando su bolso falso de Louis Vuitton, el que compró con la tarjeta de crédito que había abierto a mi nombre. Yo aún no sabía nada de eso, pero lo descubriría muy pronto. Tenía esa risa nerviosa, como un chihuahua con ansiedad, y no paraba de hacerlo ahora. Esos pequeños aullidos de aprobación cada vez que mi padre alzaba la voz. Mi hermano Jaime estaba allí también, apoyado en el marco de la puerta, haciendo scroll en su móvil. 26 años, y todavía viviendo en su habitación de la infancia, todavía dejando que papá pague por todo, mientras me debe 5.000 euros, de cuando su brillante inversión en criptomonedas se fue a pique. Prometió pagarme en plazos mensuales. Eso fue hace 14 meses. La nueva novia de mi padre, Tania, esperaba en el pasillo. 22 años, recién salida de la academia de estética, con extensiones que costaban más que la letra de mi coche. No paraba de mascar chicle y mirar su reflejo en la pantalla del móvil, completamente ajena al drama familiar que se desarrollaba. O tal vez simplemente no le importaba. Cuando te acuestas con un hombre mayor que tu propio padre, supongo que aprendes a ignorar muchas cosas. Sin embargo, aquí está el asunto. Mientras mi padre estaba allí gritando sobre el alquiler de la habitación que yo había estado pagando desde los 18 años, no sabía nada de mi proyecto paralelo. No sabía nada de las noches que había pasado construyendo algo propio. La planificación cuidadosa, los riesgos calculados. Pensaba que yo era solo su patética hija, trabajando como coordinadora de marketing en una gestoría mediana, apenas llegando a fin de mes. Mi jefe ya había llamado 2 veces, advirtiéndome que si faltaba más al trabajo, tendrían que despedirme. Política de empresa, dijo, como si me estuviera haciendo un favor al avisarme. 3 días en el hospital de la Seguridad Social aparentemente excedían su límite de compasión. El alquiler vence el día 1, dijo mi padre. Y hoy es día 3. Yo había estado inconsciente el día 1, luchando por mi vida el día 2.
Y aquí, el día 3, él quería su dinero. 800 euros por un dormitorio en la casa que mi madre había pagado a medias antes de morir. Una casa que misteriosamente pasó a ser solo suya tras su muerte, a pesar de lo que yo recordaba sobre su régimen de gananciales. Cuando le dije que no podía pagarle desde una cama de hospital, cuando mencioné que tal vez, solo tal vez, la salud de su hija era más importante que sus ingresos por alquiler, fue cuando estalló. La bofetada resonó en la pequeña habitación. Caí de lado fuera de la cama, arrancándome la vía del suero, la sangre mezclándose con la que ya tenía en la boca. Los monitores se volvieron locos, pitando y gritando. Pero nadie vino. Beatriz soltó su risa nerviosa. Jaime finalmente levantó la vista de su móvil, sonrió con sorna y volvió a deslizar el dedo. Tania explotó otra burbuja de chicle. «Tienes 3 días», dijo mi padre. «Paga o vete». La señora Chen, de la habitación de al lado, eligió ese momento para asomarse. Había traído flores. Bendita sea. Rosas amarillas porque recordaba que eran las favoritas de mi madre. Me vio en el suelo, vio la sangre, vio la postura de mi padre y su cara se puso pálida. Pero cuando intentó ayudarme a levantarme, mi padre se interpuso entre nosotras. «Esto es un asunto familiar», le dijo. Ella dejó las flores en la mesita y se alejó apresuradamente, pero no sin antes darme una mirada que decía que entendía exactamente qué tipo de negocio familiar era este. 3 días después, me dieron el alta con una caja de analgésicos e instrucciones de tomármelo con calma. Mi padre había permitido graciosamente que Jaime me recogiera, lo que significaba que tuve que escucharle quejarse sobre el dinero de la gasolina durante todo el trayecto de 15 minutos. De hecho, extendió la mano pidiendo 10 euros cuando me dejó. Le di 5 solo porque sabía que necesitaría los otros 5 para el autobús hacia la rehabilitación al día siguiente. La casa se sentía diferente cuando entré, más silenciosa, más fría. Tania se había mudado completamente mientras yo no estaba. Sus cosas estaban por todas partes. Su esterilla de yoga en el salón, sus batidos de proteínas en mi sección de la nevera, su plancha de pelo en la encimera de mi baño. De hecho, había puesto un cartel en la puerta del baño que decía «Sala Glam de Tania» con un pequeño corazón sobre la J. Beatriz estaba en la mesa de la cocina rodeada de papeles. Solicitudes de tarjetas de crédito, me di cuenta más tarde. Las cubrió rápidamente con una revista Hola cuando me vio, pero no antes de que vislumbrara mi número de DNI en una de ellas. Me dio esa risa de Chihuahua y preguntó cómo me sentía. Como si me hubiera atropellado un camión y luego mi padre, quise decir. Pero simplemente me encogí de hombros y me dirigí a mi habitación. Fue entonces cuando encontré el candado. No en mi puerta, sino en mi armario. Toda mi ropa de trabajo, mi ordenador, mis documentos importantes encerrados. Una nota adhesiva en el candado decía: «Ver a Daniel para la llave. Alquiler primero». Me senté en mi cama, que ahora tenía cojines de leopardo de Tania por alguna razón, e intenté pensar. Mi móvil no había dejado de vibrar. Los correos del trabajo acumulándose, mi jefe cada vez más irritado, los clientes preguntándose dónde estaban sus proyectos. Necesitaba mi ordenador para teletrabajar, pero mi ordenador estaba encerrado en mi armario, en mi habitación por la que pagaba alquiler, en una casa que mi madre había poseído a medias. A la mañana siguiente, salí para rehabilitación a las 7. Cuando volví a las 9, habían cambiado el bombín de la cerradura. Mi llave simplemente no funcionaba. Me quedé allí, todavía dolorida, apenas capaz de girar la cabeza sin hacer una mueca, forcejeando con una llave inútil en una cerradura que ya no me reconocía. Tania abrió la puerta, vestida con uno de mis albornoces, el de seda que mi abuela me había regalado por mi graduación. «Oh», dijo, explotando ese eterno chicle, «Daniel, ya no vives aquí». De hecho, intentó cerrarme la puerta en las narices, pero metí el pie, aunque eso envió punzadas de dolor por todo mi costado herido. Fue entonces cuando los vi a todos en el salón. Mi padre, Beatriz, Jaime y el compañero de golf de mi padre, Ramón, quien aparentemente estaba allí para tasar la habitación por su potencial de alquiler, estaban discutiendo cuánto podrían cobrar a un inquilino real, alguien que apreciara la oportunidad. «800 es demasiado barato», decía Ramón. «Por una habitación de ese tamaño en Madrid, con baño privado, podrías sacar 1.200 fácil». Me quedé en la entrada, todavía con mi ropa de deporte de la rehabilitación, oliendo a hospital y a corazón roto,
y vi a mi familia planear mi reemplazo. Jaime fue quien me notó primero. De hecho, se rió como si fuera gracioso, como si su hermana quedándose en la calle con puntos frescos y costillas rotas fuera la cumbre de la comedia. Beatriz saltó y comenzó su rutina nerviosa. Pero mi padre solo me miró con esa fría satisfacción. «Tuviste 3 días», dijo. «Han pasado 3 días». Intenté explicar que mis pertenencias estaban dentro, que necesitaba mi ordenador de trabajo, mi ropa, mis documentos. Dijo que podría tenerlos cuando pagara el alquiler atrasado más una fianza para el nuevo contrato de alquiler que había redactado, 1.200 euros al mes. Ahora, gracias a la tasación de Ramón, la señora Chen estaba regando su jardín al lado, fingiendo no mirar. Cuando mi padre entró para buscar el nuevo contrato de alquiler, ella se apresuró a acercarse. Me puso algo en la mano, 300 euros en efectivo y una llave de la caseta de su jardín. «¿Puedes quedarte ahí?», esta noche susurró. Pero entonces, mi padre volvió a salir, y ella tuvo que fingir que solo preguntaba por mi recuperación. La amenazó entonces, allí mismo, a plena luz del día. Le dijo que si interfería, denunciaría la furgoneta de comida de su hijo a Sanidad. Se inventaría violaciones del código. La food truck del hijo de la señora Chen era su orgullo y alegría, la culminación de su sueño tras inmigrar. Ella me miró con lágrimas en los ojos y volvió a su jardín. Firmé el nuevo contrato de alquiler con manos temblorosas. No porque tuviera intención de pagarlo, sino porque necesitaba mis cosas. Mi padre dijo que podía volver mañana con el dinero y recoger mis pertenencias. Todas ellas, prometió, aunque Jaime ya llevaba puesta mi sudadera de la universidad, y Beatriz tenía mi maletín del portátil colgado al hombro. Esa noche, en la caseta del jardín de la señora Chen, rodeada de tierra para macetas y fertilizante, tomé una decisión. Pero primero, necesitaba entender exactamente a qué me enfrentaba. Así que empecé a hacer llamadas al banco, a agencias de crédito, a viejos amigos de la familia que podrían recordar cosas sobre la muerte de mi madre que yo era demasiado joven para entender en ese momento. La primera compañía de tarjetas de crédito a la que llamé me informó que tenía un saldo pendiente de 5.000 euros en una tarjeta que nunca había abierto. La segunda dijo 3.000, la tercera dijo 7.000, todas abiertas en los últimos 6 meses, todas con mi DNI, todas con facturas llegando a la dirección de mi padre pero ocultas para mí. Beatriz, la dulce y nerviosa Beatriz de risa de Chihuahua, había robado 15.000 euros de mi futuro financiero mientras me servía el desayuno cada mañana. Una semana después, estaba oficialmente sin hogar, pero no sin esperanza. Mi amiga Sandra me había dejado dormir en su sofá, aunque su piso en Vallecas era aproximadamente del tamaño del vestidor de mi padre. Ella trabajaba en turnos de noche como enfermera, así que apenas nos veíamos. Barcos cruzándose en la noche, dejándonos notas en la cafetera. Había logrado volver a entrar en la casa una vez, mientras todos estaban fuera. Tania había publicado en Instagram que se iban todos al casino de Torrelodones a pasar el día, con un selfie de ella y mi padre en las máquinas tragaperras. Llevaba puesto el collar de perlas de mi madre, el que supuestamente se había perdido después del funeral. La persiana de mi antigua habitación estaba suelta. Lo había estado desde que tenía 16 años, y me escapé para ir a una fiesta de instituto a la que mi padre me había prohibido asistir. La forcé con un cuchillo de mantequilla y trepé hacia adentro, mis costillas gritando en protesta. Mi habitación parecía haber sido golpeada por un tornado. Habían revisado todo, tomado lo que querían y dejado el resto esparcido como basura. Mi ordenador de trabajo no estaba, pero habían dejado el viejo portátil que mantenía escondido bajo una tabla suelta del suelo, el que tenía la pantalla rota y que había estado usando para mi proyecto paralelo. Pequeños milagros. Pero fue lo que encontré en el despacho de mi padre, lo que lo cambió todo. Se había vuelto descuidado. O tal vez simplemente nunca pensó que yo tendría el valor de mirar. La caja fuerte estaba detrás del mismo cuadro horrible de un faro que había tenido durante 20 años. La combinación seguía siendo el cumpleaños de mi madre, porque incluso en su crueldad, mi padre era predecible. Dentro, encontré la documentación de la mayor traición de mi padre. La póliza de seguro de vida de mi madre. 1. 5 millones de euros pagados cuando murió de un repentino ataque al corazón a los 39 años. Yo tenía 14. Jaime tenía 11,
La póliza establecía claramente que el dinero debía mantenerse en un fondo fiduciario para sus hijos, accesible cuando cumpliéramos 18 años para educación y gastos de vida. Yo no había recibido nada a los 18. Jaime no había recibido nada a los 18. Ambos habíamos pedido préstamos para estudios, mientras mi padre misteriosamente se permitía un todoterreno nuevo, un barco, viajes anuales a Marbella y aparentemente una cuenta bancaria secreta en Andorra. Pero esa no era ni siquiera la peor parte. La peor parte era la carta del médico de cabecera de mi madre fechada una semana antes de su muerte, advirtiéndole sobre interacciones peligrosas entre su medicación para el corazón y un suplemento que podría causar arritmias fatales. El frasco del suplemento estaba en la caja fuerte también, recetado por un médico del que nunca había oído hablar, despachado por una farmacia a 2 pueblos de distancia. La fecha de prescripción era 2 días después de la carta de advertencia. Mis manos temblaban mientras tomaba fotos de todo. Los documentos del seguro de vida, los extractos bancarios que mostraban transferencias regulares a cuentas en el extranjero, el fraude a la seguridad social, donde todavía reclamaba a mi madre como dependiente, los documentos de Hacienda donde nos había declarado a Jaime y a mí como dependientes incluso después de habernos mudado y presentado nuestras propias declaraciones de la renta. Entonces oí la puerta principal. Habían vuelto temprano. Tania se quejaba de haber perdido 50 euros. Mi padre estaba de mal humor. Beatriz hacía su risa ansiosa y Jaime estaba al teléfono con alguien pidiendo dinero prestado. Lo puse todo de vuelta excepto una cosa, un pendrive USB etiquetado como copia de seguridad 2019. Lo deslicé en mi bolsillo y cerré cuidadosamente la caja fuerte. El cuadro volvió a la pared justo cuando oí pasos en las escaleras. La ventana no cerraba bien desde dentro, así que tuve que dejarla así. Agarré mi viejo portátil y las pocas prendas de ropa que habían dejado y salí por la puerta trasera justo cuando mi padre entraba en su despacho. El pendrive era una mina de oro. Evasión de impuestos que se remontaba a 15 años atrás. Reclamaciones fraudulentas de incapacidad con pruebas de video de él jugando al golf, levantando pesas y ayudando a Ramón a mover un piano. Capturas de pantalla de correos electrónicos, discutiendo cómo ocultar activos de Hacienda y, lo más importante, correspondencia con un abogado sobre cómo acceder a fondos fiduciarios destinados a hijos si tenías poderes notariales. Esa noche, mientras Sandra estaba trabajando, me senté en su minúscula mesa de cocina y empecé a trazar un plan. Pero primero, necesitaba llamar a alguien con quien no había hablado en años. La hermana de mi madre, tía Catalina, la que mi padre había prohibido en nuestras vidas después del funeral, contestó al segundo tono, y cuando oyó mi voz, se echó a llorar. Llevo 15 años esperando esta llamada, dijo. Habían pasado 2 semanas desde mi desahucio, y los moretones finalmente pasaban de morado a verde, lo que consideré una mejora. Sandra decía que parecía un cuadro andante de Monet, todo remolinos impresionistas de color. Desarrollamos una rutina. Ella me dejaba café y una nota adhesiva motivacional. Yo le dejaba la cena y un resumen de cualquier drama que hubiera descubierto ese día. Antes de continuar con lo que pasó después, necesito tomar un momento para daros las gracias a todos por escuchar. Vuestro apoyo, vuestros comentarios, me mantienen en marcha. Si aún no os habéis suscrito, por favor hacedlo. Realmente ayuda más de lo que sabéis. Tía Catalina había conducido desde Bilbao con cajas de documentos que había estado guardando en su ático. Fotos, cartas, papeles legales, todas las cosas que mi padre pensó que había destruido. Nos encontramos en una cafetería a 2 pueblos de distancia, de esas con bancos de vinilo agrietados y café que podría decapar pintura. Parecía mayor, más canosa, pero sus ojos eran del mismo azul intenso que los de mi madre. Empujó una caja a través de la mesa y me contó algo que me heló la sangre. Mi madre había estado planeando divorciarse de mi padre. Había contratado a un abogado, encontrado pruebas de su primera aventura, documentado su problema con el juego. El ataque al corazón ocurrió 2 semanas antes de la primera cita judicial. El abogado que mi madre había contratado todavía ejercía. Ricardo Herrera, socio principal en Herrera y Asociados, con una oficina en el barrio de Salamanca que olía a cuero viejo y justicia. Recordaba a mi madre. Recordaba el caso. Recordaba haber sospechado cuando ella murió, pero no tenía pruebas. Miró mis evidencias, el contenido del pendrive,
las fotos de la caja fuerte, la documentación del fraude crediticio. Luego se recostó en su silla y dijo las palabras que había estado esperando oír. Podemos enterrarlo, pero necesitaba más. Mi padre había cometido un error crucial. Me había mantenido en el seguro de su coche para obtener el descuento por múltiples conductores, lo que significaba que yo tenía acceso legal a la información de la póliza, incluidos los datos de seguimiento del dispositivo de buen conductor que había instalado. El dispositivo que lo mostraba conduciendo hacia y desde el trabajo todos los días durante los 5 años que había estado cobrando la invalidez por ser incapaz de salir de la cama. Beatriz, mientras tanto, se estaba volviendo más atrevida. Había abierto 3 tarjetas más a mi nombre, aparentemente pensando que no me daría cuenta mientras lidiaba con la falta de vivienda y las lesiones. Las estaba usando para financiar su nuevo negocio paralelo, vendiendo aceites esenciales a otras amas de casa desesperadas. Incluso había intentado listarme como parte de su red de ventas, ganando comisiones de ventas que yo nunca haría. Jaime había puesto las joyas de mi abuela a la venta en Wallapop. El collar de perlas, el juego de anillos de boda, el broche Art Deco que había estado en nuestra familia durante 4 generaciones. Pedía ventas rápidas en efectivo, claramente desesperado. Su inversión en criptomonedas no solo había fallado. Me enteré de que había pedido prestado a prestamistas del tipo que te rompen los dedos cuando te retrasas con los pagos. Mi jefe me había despedido oficialmente por correo electrónico, citando abandono del puesto de trabajo, pero mi compañera Marisa me contó en secreto que mi padre había llamado a la oficina, diciéndoles que yo estaba en un centro de desintoxicación por adicción a las drogas, que había robado a la familia para mantener mi hábito. Incluso les había enviado una foto mía en el suelo del hospital, después de que él me golpeara, alegando que era de un incidente relacionado con las drogas. La investigación fue agotadora. Cada día traía nuevos descubrimientos, nuevas traiciones. Mi padre había rehipotecado la casa que mi madre había pagado a medias usando una firma falsificada. Había vaciado sus cuentas de jubilación, usando un poder notarial que se había otorgado a sí mismo después de su muerte. Le había vendido el coche de ella a Ramón por €1. Luego Ramón se lo había vendido de vuelta a él por €1. Algún esquema de evasión de impuestos que habían cocinado. Pero el mejor descubrimiento vino de la fuente más inesperada, Tania. Me había llamado una noche borracha y llorando. Había descubierto que mi padre tenía otra novia, alguien aún más joven, apenas 18 años. Quería venganza y pensó que yo la ayudaría. Me reuní con ella en un bar. Le invité a unas copas y escuché sus desvaríos. Resulta que Tania era más lista de lo que parecía. Había estado documentando todo, pensando que lo usaría para chantajearle eventualmente. Vídeos de mi padre contando dinero negro de sus trabajos de construcción bajo mesa. Fotos de él con su abogado de incapacidad, entrenándole sobre cómo actuar más lesionado. Capturas de pantalla de sus perfiles en aplicaciones de citas donde afirmaba ser un empresario exitoso sin hijos. Me dio todo por el precio de 3 cócteles y la promesa de que cuando él cayera, ella podría mirar. La agencia tributaria tiene canales de denuncia. Si informas de fraude fiscal, se lo toman muy en serio. La documentación que tenía se remontaba a 15 años. Mi padre debía aproximadamente 400.000 euros en impuestos atrasados, multas e intereses. La Policía Nacional estaba interesada en el robo de identidad. 15.000 euros a través de 6 tarjetas de crédito era territorio de delito grave. Las risas nerviosas de Beatriz no la ayudarían en el juzgado. La Seguridad Social quería saber sobre el fraude de incapacidad. 5 años de pagos a los que no tenía derecho, más multas, más posible tiempo en la cárcel. Pero fue el descubrimiento sobre el seguro de vida de mi madre lo que sería el golpe mortal. Apropiación indebida de herencia, fraude de seguros, posiblemente algo peor si alguien quería investigar su muerte más de cerca. Ricardo Herrera empezó a presentar papeles, silenciosamente al principio, construyendo el caso. Mi padre no sabía lo que se le venía encima. Estaba demasiado ocupado convirtiendo mi antigua habitación en un Airbnb, publicando fotos online con descripciones sobre el espacio encantador en una casa familiar. Casa familiar. La ironía era casi divertida. La señora Chen me enviaba mensajes de texto con actualizaciones. Tu padre compró un todoterreno nuevo, escribía. Beatriz se puso extensiones de pelo.
A Jaime le dieron una paliza ayer. Nariz rota. Tania se mudó. Chica nueva se mudó dentro. Estaban gastando dinero que no tenían, viviendo una vida construida sobre mentiras y robos. Pero los cimientos estaban a punto de derrumbarse. Mi proyecto paralelo, el que había estado construyendo silenciosamente durante 3 años, estaba a punto de lanzarse. Una consultoría online especializada en ayudar a pequeñas empresas a recuperarse del fraude. Irónico, tal vez, pero había aprendido del mejor ladrón que conocía. Había preventido suficientes contratos para cubrir mis gastos de vida durante 1 año. Había conseguido clientes, construido la web, creado los sistemas. Todo mientras mi padre pensaba que yo era solo su patética hija, desangrándose en el suelo de un hospital, pidiendo clemencia. No tenía ni idea de lo que venía. Ninguno de ellos la tenía. Las pruebas estaban compiladas, las agencias notificadas, los abogados listos. La trampa estaba puesta. Todo lo que tenía que hacer ahora era activarla. 1 mes después de esa bofetada en el hospital, estaba sentada en una oficina real por primera vez en semanas. No mi antiguo cubículo donde mi padre había destruido mi reputación, sino mi propia oficina. Bueno, técnicamente era un espacio de coworking que había alquilado por un día para reunirme con mi primer cliente oficial, pero para mí se sentía como el Palacio de la Moncloa. Mi negocio, Recuperación Financiera Fénix, se había lanzado oficialmente. La ironía del nombre no se me escapaba, resurgiendo de las cenizas de la destrucción de mi padre. Mi primer cliente era en realidad el sobrino de la señora Chen, cuyo socio de restaurante había malversado 40.000 euros. En 3 horas, había rastreado el dinero a través de 6 empresas fantasma hasta una cuenta de casino online. Pagó mi tarifa de 5.000 euros en el acto. Pero mientras construía mi futuro, también estaba desmantelando sistemáticamente el pasado de mi padre. Hacienda trabaja despacio hasta que deja de hacerlo. La primera señal de que algo pasaba fue cuando la cuenta bancaria de mi padre fue bloqueada. La señora Chen me envió un mensaje con 17 signos de exclamación. A tu padre le acaban de denegar la tarjeta en el Carrefour. La segunda señal fue cuando llegó una carta certificada a la casa. Jaime firmó pensando que era algo que había pedido por Amazon. Cuando mi padre la abrió y vio el aviso de inspección fiscal, la señora Chen dijo que se puso de un color que nunca había visto en la piel humana, algo entre púrpura y gris, como una nube de tormenta magullada. La auditoría cubría 5 años inicialmente, pero tenían derecho a ir más atrás si encontraban fraude, lo cual harían porque yo me había asegurado de ello. Cada trabajo en negro que había hecho mientras estaba de baja, documentado. Cada euro que había escondido, expuesto. Cada mentira en cada declaración de la renta, resaltada en amarillo con notas adhesivas explicando las discrepancias. La situación de Beatriz explotó un martes. La policía apareció mientras ella organizaba su fiesta de aceites esenciales. 12 madres de la urbanización observaron cómo era arrestada por robo de identidad y fraude crediticio. Hizo su risa nerviosa todo el tiempo, incluso mientras le leían sus derechos. El agente que la detuvo me dijo más tarde que fue el arresto más perturbador que había hecho nunca. Las compañías de tarjetas de crédito se movieron rápido después de eso. Resulta que realmente no les gusta el fraude, especialmente cuando está tan bien documentado. Congelaron todas las tarjetas, exigieron el reembolso inmediato y comenzaron a investigar si mi padre sabía algo al respecto. Lo sabía, por supuesto. Tenía correos electrónicos probándolo, pero los estaba guardando para la fase 2. El problema de Jaime se resolvió solo de la manera más apropiada para el karma posible. La gente a la que debía dinero apareció en la casa el mismo día que Hacienda congeló las cuentas. Mi padre no pudo pagarles. Y Jaime no pudo esconderse detrás de papá nunca más. Terminó teniendo que vender todo lo que poseía, incluidas las joyas de mi abuela que había robado. Pero aquí está la parte hermosa. Yo ya había contactado al dueño de la casa de empeños, le expliqué la situación y arreglé volver a comprarlas por la mitad de lo que Jaime obtuvo. El dueño era un hombre coreano encantador que recordaba a mi madre y odiaba a los ladrones. Mi padre intentó salvar las cosas, alquilando mi habitación en Airbnb, pero denuncié el anuncio por violaciones de salud y seguridad, lo cual no fue difícil de encontrar, considerando que la ventana que yo había roto para entrar seguía rota. Los detectores de humo no funcionaban y había moho en el baño que había sido pintado encima
en lugar de tratado. El inspector municipal fue muy minucioso, especialmente después de que mencioné que mi padre había alardeado de nunca pedir licencias de obra para sus reformas caseras. La evidencia de Tania era oro puro. Había grabado a mi padre entrenando a su nueva novia, Alba, sobre cómo solicitar tarjetas de crédito a nombre de su madre. Tenía vídeo de él literalmente practicando su caminar de discapacitado antes de una cita médica, y luego olvidándose y caminando normalmente hacia su todoterreno. Tenía capturas de pantalla de él vendiendo pastillas recetadas que conseguía para su falso dolor de espalda, pero mi pieza favorita de evidencia fue algo que encontré por accidente. Mi padre había estado declarando a Jaime como dependiente a efectos fiscales durante los últimos 8 años, a pesar de que Jaime técnicamente vivía allí, pero debería haber presentado sus propios impuestos o no contar como tal bajo ciertas condiciones fraudulentas que habían montado. Cuando Jaime se enteró de que eso también le implicaba en fraude fiscal, se volvió contra mi padre tan rápido que me dio latigazo cervical. Ricardo Herrera presentó la demanda por el fideicomiso, herencia un miércoles. Mi padre fue notificado en su club de golf delante de todos sus amigos. La demanda buscaba el reembolso total de la póliza de seguro de vida de 5 millones, más intereses, más daños. También lo acusaba formalmente de fraude, incumplimiento del deber fiduciario y apropiación indebida. Ramón, su compañero de golf que le había ayudado a evadir impuestos, recibió su propia sorpresa cuando Hacienda apareció en su concesionario de coches de segunda mano. Resulta que, cuando ayudas a alguien a cometer fraude fiscal, te conviertes en parte de la conspiración. Su mujer estaba particularmente molesta cuando se enteró del dinero en efectivo que había estado ocultando de su proceso de divorcio. La investigación de la Seguridad Social se movió más rápido de lo esperado. Tenían evidencia en video de la app del seguro del coche, de las grabaciones de Tania, de publicaciones en redes sociales donde mi padre olvidaba que se suponía que estaba postrado en cama. Calcularon que debía 230.000 euros en pagos fraudulentos, más sanciones. Mi negocio online prosperaba. Se corrió la voz rápidamente en la comunidad de pequeñas empresas sobre la mujer que podía rastrear dinero oculto y exponer fraudes. Tenía la agenda llena para 3 meses, subiendo mis tarifas 2 veces, y aún así, teniendo que rechazar clientes. La mejor parte, estaba documentando todo en un blog, anónimamente por supuesto. Cómo sobrevivir al fraude financiero familiar se convirtió en mi publicación más popular, compartida miles de veces. Solo los ingresos por publicidad pagaban mi alquiler en el nuevo apartamento por el que acababa de firmar un contrato. Un precioso piso de 2 habitaciones con balcón, donde la señora Chen podía venir a tomar té sin miedo a las amenazas de mi padre. El castillo de naipes se estaba cayendo y mi padre luchaba por apuntalarlo. Intentó llamarme, dejando mensajes de voz que iban desde amenazas a súplicas y sollozos. Guardé cada uno como prueba para la orden de alejamiento que eventualmente necesitaría. Intentó liquidar activos, pero todo estaba congelado. Intentó pedir dinero prestado, pero su crédito estaba destruido por estar en listas de morosos. Intentó que su nueva novia le ayudara, pero ella lo había buscado en Google y encontró mi blog. Le dejó por mensaje de texto mientras él estaba reunido con un abogado concursal. La trampa no solo se estaba cerrando de golpe con la fuerza de 15 años de karma llegando a su vencimiento. 6 semanas después de esa bofetada en el hospital, el universo decidió cobrar su deuda toda de una vez. Empezó un lunes por la mañana a las 9, cuando Hacienda apareció con una orden de embargo. La señora Chen tenía asiento de primera fila y me dio una retransmisión jugada a jugada por videollamada. Se llevaron el todoterreno nuevo de mi padre primero. De hecho, intentó alegar que era una necesidad médica para su falsa discapacidad, pero el agente simplemente se rió y señaló la suspensión elevada y las llantas de aleación. Estoy bastante seguro de que esas no son modificaciones médicas estándar. Etiquetaron todo en la casa para subasta: el barco, las motos de agua, el sistema de cine en casa, incluso el inventario de aceites esenciales de Beatriz. Ella no estaba allí. Estaba en prisión preventiva, incapaz de pagar la fianza porque sus cuentas estaban bloqueadas. Su abogado ya me había contactado sobre un acuerdo de culpabilidad. Le dije que lo pensaría, pero ambos sabíamos que no cedería. La demanda de la herencia había desencadenado una investigación sobre la muerte de mi madre.
Yo no había presionado para ello, pero una vez que las autoridades vieron los documentos del seguro de vida y el momento sospechoso, abrieron una revisión del caso. Mi padre entró en pánico e intentó destruir pruebas, pero Tania ya le había dado a la policía la combinación de la caja fuerte. Encontraron todo, incluidos documentos que yo ni siquiera sabía que existían. Jaime se rompió como un huevo. Enfrentado a sus propios cargos de fraude fiscal, aceptó testificar contra nuestro padre. Admitió saber sobre el fondo fiduciario, sobre ayudar a ocultar activos, sobre las falsas reclamaciones de discapacidad. Incluso reveló algo que yo no sabía. Mi padre tenía una segunda familia en Málaga, una mujer a la que había estado enviando dinero durante 10 años con 2 hijos que reclamaba en sus impuestos también. La revelación de Málaga trajo a la policía judicial por fraude interestatal regional. Mi padre pasó de enfrentar cargos locales a un caso de envergadura nacional. El fiscal me llamó personalmente para decir que era uno de los casos de fraude familiar más extensos que había visto. Pero el verdadero circo comenzó cuando la historia se hizo viral. Una reportera local de Telemadrid había estado siguiendo el caso tras el arresto muy público en el club de golf. Había entrevistado a la señora Chen, a algunos de mis antiguos compañeros de trabajo que sabían la verdad, e incluso a Tania, que apareció en la entrevista con todo el glamour llevando el collar de perlas de mi madre, que yo había recomprado y le había regalado como agradecimiento. El titular leía: hombre local defrauda el fideicomiso de su esposa muerta. Deja a su hija sin hogar tras accidente. Fue recogido por las noticias nacionales. El tráfico de mi blog explotó. Tuve que mejorar mi servidor 2 veces en un día. Mi padre intentó hacer control de daños. Fue a una radio local, alegando que yo era una hija despechada, inventando cosas para llamar la atención. Pero el locutor había hecho sus deberes. Puso el audio de mi padre de su audiencia de discapacidad, alegando que no podía caminar. Luego puso el video de ese mismo día de él cargando un frigorífico por unas escaleras para su negocio de mudanzas en negro. La entrevista terminó con mi padre gritando insultos y amenazando con demandar a todos. La emisora tuvo que censurar tanto que sonaba como código Morse. Se convirtió en un meme. Alguien incluso hizo un remix que alcanzó 1 millón de visitas en TikTok. La subasta de Hacienda estaba programada para un sábado. Aparecí con efectivo, preparada para recomprar cualquier cosa de mi madre que estuvieran vendiendo. Pero aquí es donde la historia se pone hermosa. El subastador me reconoció de las noticias. Él había perdido a su propia madre joven y entendía lo que esto significaba. Se aseguró de que cada artículo de valor sentimental fuera para mí por la puja mínima. La vajilla de mi madre, 1 euro. Su álbum de boda, 1 euro. La mecedora en la que nos había acunado, 1 euro. Otros pujadores empezaron a darse cuenta y a retirarse, dejándome reclamar mi herencia 1 euro a la vez. Una mujer mayor en el fondo estaba llorando. Me abrazó después y dijo que mi madre estaría orgullosa. Mi padre observaba desde su coche, incapaz de entrar debido a la orden de alejamiento que había conseguido después de que apareciera borracho en el piso de Sandra. Tuvo que presenciar cómo toda su vida era vendida, su casa vaciada, su mundo desmoronándose, y no pudo hacer nada más que mirar. El juicio penal estaba fijado para 3 meses después, pero la destrucción financiera fue inmediata. Hacienda quería 600.000 euros incluyendo multas. La Seguridad Social quería 230.000. La sentencia de la demanda de la herencia volvió con 1 millones de euros con intereses. Su deuda total superaba los 3 millones. Se declaró en quiebra, pero no puedes librarte de las sentencias por fraude mediante quiebra. Estaría pagando esto el resto de su vida si no estuviera en prisión. El fiscal pedía 15 años. Beatriz aceptó un acuerdo, 18 meses y restitución total. Entregó todo, incluidas grabaciones de mi padre, planeando el fraude. Resulta que ella también lo había estado grabando. Un seguro para cuando él inevitablemente se volviera contra ella. Los criminales realmente no confían los unos en los otros, ¿verdad? Jaime obtuvo libertad condicional y servicios a la comunidad. Además, tenía que devolver todo lo que me había robado. El juez embargó su nómina para los próximos 10 años. Consiguió un trabajo en el lavadero de coches del que mi padre solía burlarse. El exacto donde había dicho: solo los perdedores trabajan ahí. Tenía que llevar el uniforme con la gorrita y todo. La segunda familia en Málaga demandó a mi padre por fraude y daños emocionales. A la mujer le habían dicho que era viudo sin hijos.
que era rico por su negocio de construcción. Había estado viviendo de sus pagos, sin saber que era dinero robado. En realidad era una señora agradable, una profesora que había sido estafada igual que el resto de nosotras. Hablamos a veces ahora, unidas por nuestro deseo mutuo de verle pudrirse. Pero el momento más dulce llegó, cuando mi negocio alcanzó su primer millón en ingresos. 6 semanas de indigente a millonaria, al menos sobre el papel. Lo celebré llevando a la señora Chen al restaurante más elegante de Madrid. Ese que mi padre siempre había dicho que era demasiado caro para nosotros, pero donde llevaba a sus novias. Nos sentamos en la mejor mesa, pedimos champán y brindamos por el karma. El camarero me reconoció de las noticias e invitó al postre. El chef salió a estrecharme la mano. Todo el restaurante conocía mi historia y todos eran Team Juana. 2 meses después de esa bofetada en el hospital, mi padre estaba en un juzgado. Aunque en España no llevan monos naranjas, su aspecto era deplorable. Había envejecido 10 años en 8 semanas, su pelo gris en las raíces donde Beatriz no estaba para teñírselo. Los cargos federales mantuvieron estafa, falsedad documental, evasión fiscal y alzamiento de bienes. El Estado añadió cargos de abuso de mayores cuando descubrieron que había estado robando a mi abuela antes de que muriera. Ella tenía demencia y él la había convencido para firmar sus cheques de la pensión. Su abogado intentó pintarlo como un viudo afligido que había cometido errores. Pero el fiscal tenía recibos literales, de viajes a Marbella, de la compra de su barco el día después del funeral de mi madre, del aumento de pecho que le pagó a la novia número 3 mientras yo pedía préstamos estudiantiles. La jueza no fue comprensiva. Había visto las imágenes de seguridad del hospital de él abofeteándome. Había leído los correos donde se reía de dejarme en la calle. Había revisado los documentos del fideicomiso mostrando que robaba a sus propios hijos. 15 años. Esa fue la sentencia. 15 años en prisión, sin posibilidad de tercer grado hasta dentro de 5 años. Tendría 72 cuando saliera. Si vivía tanto tiempo, se lo perdería todo. Cualquier nieto que yo pudiera tener, cualquier oportunidad de redimirse, cualquier posibilidad de una vida normal. Pero antes de que se lo llevaran, la jueza permitió declaraciones de impacto de las víctimas. Preparé la mía durante semanas. Le conté al tribunal sobre crecer sin madre, sobre trabajar en 3 empleos en la universidad mientras él gastaba mi herencia en el juego. Les conté sobre las noches que pasé hambre para pagar el alquiler que exigía. Les conté sobre el hospital, la bofetada, la sangre en mi boca. Pero también les conté sobre mi éxito, sobre mi fundación para mujeres jóvenes que habían sido abusadas financieramente por familiares. Le miré a los ojos y dije, intentaste enterrarme, sin saber que yo era una semilla. Ahora mírame crecer. La sala estalló en aplausos. Beatriz ya estaba cumpliendo su tiempo, enseñando yoga a otras reclusas. Jaime tenía un viaje diferente. La humillación del lavadero de coches le había hecho humilde. Empezó a asistir a jugadores anónimos y estaba pagando lentamente lo que debía. Me escribió una carta admitiendo sus celos y pidiendo perdón. Le respondí solo una vez. El perdón se gana, no se regala. La casa fue embargada y subastada. Y nunca adivinaréis quién la compró. El hijo de la señora Chen. La convirtió en un centro comunitario para inmigrantes mayores. Puso una placa en la puerta, en memoria de Linda Gálvez. A mi madre le habría encantado. La investigación sobre la muerte de mi madre permaneció abierta, pero no concluyente. Sin pruebas concretas de intención, no pudieron acusarlo de asesinato por las pastillas. Pero todo el pueblo sabía lo que probablemente había hecho. Utilicé parte del dinero recuperado para contratar a un contable forense. Descubrimos cuentas en las Bahamas, carteras de criptomonedas, incluso monedas de oro enterradas en el patio trasero. El adelanto de mi libro fue suficiente para comprar mi propia casa al contado. Un precioso chalet cerca de la señora Chen. La primera noche en mi propia casa, lloré lágrimas de alivio. 6 meses después de esa bofetada, estaba ante la tumba de mi madre. Papá tiene 15 años, le dije a la lápida. Beatriz está en la cárcel. Jaime está trabajando. Y yo estoy bien, mamá. La Fundación Linda Gálvez para la Libertad Financiera acababa de dar sus primeras becas. Mi padre había sido golpeado en prisión y estaba en aislamiento. No sentí pena por él. Sentí nada. Que era su propio tipo de libertad.
Jaime había sorprendido a todos manteniéndose en su redención. Incluso había empezado a salir con una chica maja de sus reuniones. Me envió una foto. Sonreí. Y el giro final, la indemnización por denunciar el fraude fiscal, llegó. Un porcentaje que me ingresaron un martes cualquiera, más de 200.000 euros. Me fui a París en primera clase. Había soñado con ver la Torre Eiffel. Le envié una postal a mi padre. Ojalá estuvieras aquí. Es broma. J. Cuando volví, tía Catalina había sido diagnosticada con cáncer, pero se recuperó contra todo pronóstico y se mudó cerca de mí. Formamos nuestra propia pequeña familia. La justicia cósmica final llegó en el mes 6. El trabajo de prisión de mi padre era auxiliar en la biblioteca, ayudando a otros reclusos con sus papeles. Ganaba céntimos la hora, que eran embargados. Su nueva novia resultó ser una auditora de Hacienda que le había estado investigando. Me envió una tarjeta de agradecimiento. De pie en mi jardín ahora, 6 meses después de que todo empezara, vi la puesta de sol sobre mis rosas amarillas. Mi teléfono vibró con mensajes de clientes, amigos, familia. Mi libro iba por su tercera edición.